Me complace presentarles el capítulo número 11 de las historias jamás contadas. En dicho capítulo, ustedes serán testigos de 3 impactantes historias, mismas que sus protagonistas me hicieron llegar a través de mis redes sociales. Sin más, empecemos. Esta historia me la mandó el señor Octavio Gómez, un ciclista apasionado por la naturaleza. Un día temprano, el señor Gómez decidió ir en compañía de sus amigos a un lugar alejado de su ciudad para hacer un poco de ejercicio y disfrutar del paisaje en su bicicleta. Después de un rato de pedalear, se detuvo en un arbusto para hacer sus necesidades fisiológicas. De inmediato se bajó de la bicicleta y se adentró en el bosque, esto sin imaginar lo que el destino le tenía preparado. De repente, todo cambió a su alrededor, la vegetación, los árboles, lo cierto es que todo parecía diferente. En cuestión de segundos el aire se volvió denso y muy pesado, como si estuviera cargado de una energía desconocida. El señor Gómez sintió un escalofrío que recorrió todo su cuerpo, y entró en pánico al percatarse que sus prendas eran totalmente diferentes y su bicicleta era un diseño que no reconocía. Cabe mencionar que la atmósfera se volvió opresiva, como si el bosque mismo estuviera cerrándose sobre él. El silencio era absoluto, solo roto por el sonido de las hojas crujiendo bajo sus pies. El señor Gómez se sintió desorientado y confundido, pues es como si hubiera sido transportado a un mundo paralelo. Poco a poco el miedo comenzó a apoderarse aún más de él, pues la sensación de extrañeza era abrumadora. El señor en ningún momento dejó de pedalear su bici, pues intentaba encontrar el camino de regreso. Pero no importó cuánto pedalease, siempre terminaba en el mismo lugar. Era como si estuviera andando en círculos, pues el bosque parecía no tener fin, y la sensación de desorientación era cada vez más fuerte. Después de lo que pareció horas de pedalear sin rumbo, para su buena suerte vio una luz en la distancia. Algo esperanzado pedaleó hacia ella, y finalmente, vio que era un claro en el bosque. Al salir del mismo, se encontró en un lugar que reconocía. Era el mismo lugar donde había ido a hacer sus necesidades antes de ser alcanzado por el fallo, así que de inmediato comenzó el viaje de regreso a casa. Lo cierto es que estaba exhausto y muy confundido, pero al menos estaba de vuelta en su realidad. Cuando llegó a casa, tuvo un problema muy serio con su esposa debido a que habían pasado 5 días. El señor no podía creerlo, pues para él solo había pasado un par de horas, mientras que para el resto del mundo pasaron 5 días. La experiencia lo dejó con una sensación de haber cambiado de dimensión, es por ello que incluso hasta la fecha, aún no ha podido superar dicho trauma.
Esta historia le pertenece a Olivia Insunza, ella me la mandó por correo electrónico hace meses. La señora Olivia estuvo planeando un viaje a la playa durante mucho tiempo y finalmente logró ahorrar suficiente dinero para hacerlo realidad. Al llegar a la playa, la alegría y la emoción de inmediato se apoderó de ella y de su pequeña hija. La niña de inmediato corrió hacia el agua, mientras Olivia la seguía con una sonrisa en el rostro. Prácticamente pasaron todo el día jugando en la arena y disfrutando de ese increíble lugar. Pero todo inicio tiene un final, y lamentablemente el día llegó a su fin, es por ello que optaron por descansar un poco, para el siguiente día continuar disfrutando de la playa. La mañana por fin llegó, y en minutos ya se encontraban en la orilla de la playa. Todo estaba perfecto, pero de repente la niña miró hacia el cielo y vio algo tan increíble que la dejó sin aliento. A lo lejos en el horizonte, había una especie de estrella brillante, con brillos cegadores que se movían y la envolvían como si se tratara de un portal dimensional. De repente, el sonido de la playa se apagó de golpe y el viento cambió de dirección, trayendo consigo un aroma raro y desconocido. Por si fuera poco, la atmósfera cambió drásticamente y el ambiente se volvió bastante tenso. Minutos después, la estrella comenzó a desvanecerse muy despacio, dejando a ambas con una sensación de asombro y confusión. La estrella había desaparecido por completo, pero la sensación de algo irreal aún permanecía en el aire. Ambas se quedaron intentando procesar lo que acababan de ver, pero por más tiempo que ha pasado, Olivia y su hija no le han encontrado lógica a lo ocurrido. Esta historia le pertenece al señor Juan Morales, él me la escribió en uno de mis videos pasados. Juan y su esposa Ángela son una pareja que disfrutaban entrenar juntos en un parque cercano a su ciudad. Todos los días se reunían allí, para correr y hacer ejercicio durante varias horas. La rutina era siempre la misma, daban varias vueltas trotando alrededor del parque y luego hacían un poco de ejercicio para fortalecer sus músculos. Un día muy temprano, decidieron salir a entrenar como de costumbre, puesto que el sol brillaba en el cielo y el aire estaba fresco y limpio. De inmediato comenzaron a correr por el parque, disfrutando del paisaje y de la compañía mutua. Pero de repente, Juan se dio cuenta que estaba corriendo solo. El temor rápidamente se apoderó de él, es por ello que se detuvo por unos instantes, pero luego, impulsado por la curiosidad y el deseo de encontrar respuestas, continuó recorriendo ese recinto. Pero en ese momento, su teléfono sonó y recibió un mensaje de su esposa, en el cual le decía que fuera para ejercitarse juntos. El señor Morales se sintió aliviado y pensó que todo volvería a la normalidad, pero cuando llegó al lugar donde siempre se reunían, se percató de un gran fallo en la realidad. El señor de inmediato le contó lo sucedido, pero su esposa no le creyó absolutamente nada, pues según ella, él había estado solo todo el tiempo, y ella estuvo ejercitándose en esa área desde que llegaron. Nuestro amigo no podía digerir lo ocurrido,
y mucho menos podía entender por qué Ángela no recordaba absolutamente nada. Lo único que hizo fue verla a los ojos intentando encontrar alguna explicación, pero solo vio una mirada de confusión y duda. El señor Juan se quedó impactado, intentando procesar todo lo que había sucedido, pero lo cierto es que jamás le encontró lógica a dicha situación.